Bueno, buenos días para todos y todas. Hoy tenemos el gusto de saludar al profesor Martín Tanaka. El profesor es un reconocido sociólogo y politólogo peruano, es investigador principal y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Peruanos y adicionalmente es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor, buen día, es un gusto saludarlo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, al menos a la distancia. Así es, profesor. Bueno, yo quiero comenzar presentando unos datos muy generales de la situación actual en el Perú frente a la pandemia. A la fecha, hoy hay casi 130.000 casos positivos por COVID-19 y más de 3.700 muertes, según este registro que lleva la Johns Hopkins University. El caso de Perú es un caso preocupante junto con el caso de Brasil. Eh, Quiero resaltar que el gobierno de Martín Vizcarra decretó el estado de emergencia sanitaria el 16 de marzo y la cuarentena en el país se declaró rápidamente e incluso pues se prolongó hasta el 30 de junio. A pesar de esa temprana cuarentena que decretó el gobierno de Vizcarra, los casos aumentan en el Perú vertiginosamente. ¿Sí? Incluso tengo entendido que en la semana pasada, en un día, se detectaron aproximadamente 6.000 casos positivos por COVID-19. Tenemos una situación dramática en el Amazonas. También, pues, 14 profesores de la Universidad del Amazonas, de la Amazonía peruana, fallecen junto con 5 administrativos de esta institución. Y, pues, a pesar, como lo mencionaba, de estas medidas de cuarentena temprana que se decretaron en el Perú, hay unas condiciones económicas y sociales muy difíciles, que hacen difícil pues que la gente se quede confinada en sus casas. Y quiero precisamente comenzar por ahí, profesor. ¿Cuál es el estado actual y cuál es el porcentaje de informalidad en la economía peruana? ¿Sí? Y cómo estas características de informalidad en el Perú, en la economía, hacen difícil un confinamiento. Bueno, a ver, son varias cosas. Has hecho una muy buena presentación, un muy buen resumen. Para tratar de ser lo más sintético, ¿no? La situación actual es una situación en donde, digámoslo así, estaríamos llegando a una suerte de meseta, ¿no es cierto?, a una suerte de estabilización donde los casos continúan, por supuesto, apareciendo, pero a tasas relativamente constantes, ¿no? Ya no tenemos tasas crecientes como las teníamos hasta hace algunas semanas, pero ciertamente esa estabilización se ha dado a un nivel muy alto. Efectivamente, los datos comparados sugieren que nuestra situación, digamos, se ve mal comparadas con las de países vecinos. Eh, digamos, nosotros mismos nos hacemos la pregunta de cómo explicar esto, ¿no? Yo quisiera empezar quizá dando una pequeña nota comparativa, ¿no? Tenemos muchas dificultades para efectivamente comparar sobre bases firmes, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las constataciones que todos hemos hecho es que mientras más pruebas hagas, muchos más contagios e infectados vas a tener. Entonces, desde ese punto de vista, Perú, Chile, estamos haciendo más pruebas que otros países y tenemos muchos más contagiados. Seguramente otros países tienen más contagiados, pero las están subreportando porque testean poco, ¿no es cierto? Sin embargo, si vamos a un dato más duro, digámoslo así, que es las tasas de fallecimientos por cada millón de habitantes, igual Perú y Brasil aparecen como los casos más críticos, ¿no? Entonces surge la pregunta, ¿por qué si en Brasil el propio gobierno ha como desdeñado la epidemia y Perú la ha tomado muy en serio desde el comienzo, tenemos cifras parejas en términos de fallecimientos, ¿no es cierto?
Entonces, como tú muy bien dices, bueno, hay varias hipótesis que estamos trabajando. Una de ellas tiene que ver, por supuesto, con la informalidad, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que hemos tenido? Hemos tenido un gobierno que tomó en serio rápidamente el problema y dijo, vámonos a una cuarentena muy estricta, porque si no, nuestro sistema de salud va a colapsar. Como las personas no van a tener posibilidad de ingresos, vamos a darles bonos. Y el Perú tenía y tiene una espalda fiscal suficientemente grande para lanzar un programa de ayuda social bastante ambicioso, ¿no? Otra vez, si uno lo compara con países de la región, según datos del Banco Interamericano, Perú, Chile lanzaron programas de ayuda de los más grandes, ¿no? Ahora, todo eso estuvo bien. Ahora, ¿qué es lo que falla? Falla en el problema de la implementación. Entonces allí salen a reducir los problemas del Estado y los problemas de la informalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra población informal hace que el tamaño de esta población hace que nuestros registros públicos sean muy deficientes. Entonces, el Estado quiere asignarles bonos a las personas, pero no las tiene registradas en una base de datos confiable. Tenemos estadísticas y registros de población en situación de pobreza, pero esos registros no están necesariamente actualizados. Hay mucha gente que no tiene no está en ninguna de las bases de datos disponibles. Luego, muchas de las personas no tienen cuentas bancarias y por lo tanto, todo el proceso de reparto de los bonos fue tremendamente lento. No tenemos agencias del sistema financiero suficientemente repartidas en el territorio. Entonces, esto ha hecho que el pago sea desordenado, que algunas agencias se hayan dado grandes aglomeraciones y se hayan convertido en focos de contagio. En fin, esto para ponerte una ilustración que es muy clara, ¿no? La lógica entre los bonos y el tema de la informalidad. Entonces, aún a la fecha, hay muchísima población que no recibe el bono, ¿no? Y el Estado tiene muchísima dificultad para hacérselo llegar, ¿no? Y luego creo que también otra dimensión del mismo tema tiene que ver con el hecho de que tuvimos relativa eficiencia en tomar la decisión de otorgar el bono, pero luego hemos tenido muchas deficiencias para implementar en el terreno la implementación más específica. ¿En qué sentido? Piensa en el manejo de los mercados. Entonces las personas salen a hacer compras y esa es la salida indispensable, pero los mercados se convierten en focos de contagio porque muchos mercados no tienen agua, están hacinados, las personas, en fin, no pueden mantener la distancia. Y ahora estamos viendo este mismo problema con el transporte público, ¿no? El gobierno del Estado recomienda que se mantenga la distancia social, que el transporte público no haya hacinamiento, pero eso es muy difícil de implementar, ¿no es cierto? Entonces yo diría que la suma de todos estos factores hacen que aunque estemos yendo en la dirección correcta en cuanto a las medidas que se toman, fallamos en el momento de aterrizar, de implementar, y por eso seguimos teniendo tasas muy altas de contagios, ¿no? Ya que menciona este tema, digamos, del hacinamiento, de los mercados, del mismo transporte público, yo quiero que ahora, por favor, nos comente sobre las condiciones sociales, digamos, de vivienda, de acceso a servicios, del mismo hacinamiento en estas viviendas en el sector urbano, que hace que el número de casos siga, digamos, siga subiendo, ¿sí? Si nos puede comentar, digamos, cómo es esta situación en las ciudades. Sí, digamos, creo que tenemos una situación en donde hemos tenido en los últimos años una dinámica de crecimiento económico. Esto hizo que las ciudades intermedias crecieran aceleradamente, ¿no? Pero claro, este crecimiento de las ciudades no ha ido aparejado de una capacidad de planificación, de ordenamiento del territorio, ¿no? Y entonces, bueno, se ha producido algo que se produce en todas nuestras ciudades latinoamericanas, ¿no es cierto? Las personas se ubican en la periferia en condiciones muy precarias, además, seguramente violando la ley, violando las normas municipales de vivienda, etcétera.
Entonces, claro, es gente que se asentó en la periferia urbana y que tiene muy escaso, muy débil acceso a los servicios públicos, ¿no? Entonces empieza a suceder que estas personas, como les decía, no tienen acceso a la cobertura de política social estatal, ¿no es cierto? Y entonces muchas veces ocurre que, y esto ayuda a entender el número de fallecimientos tan alto, muchas veces estas personas, claro, están en una zona de un acceso complicado, difícil, no tienen probablemente telefonía celular ni telefonía fija, intentan comunicarse con los servicios públicos, no pueden, tienen dificultades para trasladarse a centros de salud, eh, y muchas veces terminan falleciendo en sus domicilios, ¿no es cierto?, sin haber recibido atención del sistema hospitalario, cuando alguna capacidad de atención del servicio hospitalario tenemos, ¿no? Pero eso, las condiciones de lejanía y de precariedad en la que viven ayudan a entender esto, ¿no? Ahora, yo quisiera también llamar la atención que al menos para mí, yo creo que tenemos que hacer investigación realmente y llegar a entender esto mucho mejor, porque uno dice, bueno, Perú tiene tasas de informalidad muy altas, ciertamente. Algunos estimados, según cómo se mide, hablamos de 70% de la población en situación de informalidad, ¿no? Es muy alta. Pero es cierto también que Bolivia tiene informalidad muy alta y Paraguay también la tiene, y muchos países centroamericanos también la tienen, y las tasas de contagio no son equivalentes, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos que hacer investigación y hacer comparaciones más finas para poder entender mejor qué es lo que está pasando, pero digamos, mirando solamente el caso peruano, yo diría que esas son como las constataciones más obvias, ¿no? Profesor, ¿cómo calificaría usted o cómo evaluaría usted, digamos, el manejo que el presidente Vizcarra le ha dado a la crisis, si pudiera evaluarlo? Yo creo que la reacción inicial fue buena. Creo que el presidente era consciente de la debilidad de nuestro sistema de salud. Entonces, cuando empezó el asunto, el escenario de terror que se prefiguraba era de un colapso muy rápido del sistema de salud, ¿no es cierto? Entonces, dada la precariedad de nuestro Estado y la debilidad del gobierno, creo que se optó por la salida más radical, ¿no es cierto?, que fue la cuarentena rígida, ¿no es cierto?, que otros países la fueron implementando, pero más lentamente, más gradualmente, ¿no? Nosotros nos fuimos muy rápido a la cuarentena rígida, y como digo, complementada con el sistema de reparto de bonos, que fue un sistema muy ambicioso y muy grande, ¿no? Entonces yo diría que al comienzo la respuesta estuvo bien. Eh, Ahora, el tema es que conforme han ido pasando las semanas, y nosotros pues ya llevamos más de 2 meses en esta dinámica, como que el gobierno se ha quedado un poco congelado, digámoslo así, en su diagnóstico inicial, y creo que le está costando trabajo asumir que estamos entrando a una nueva etapa. Y en esa nueva etapa se requiere otro plan, se requiere otro tipo de habilidades, se requiere otro tipo de estrategia, ¿no? Entonces, porque al comienzo era, quédate en tu casa, te vamos a dar el bono y nos metemos al problema de la implementación. Y luego, bueno, caramba, la gente igual tiene que salir al mercado, hay que intervenir los mercados. Pero no salimos de eso. El asunto es que 2 meses después ya estamos en otra cosa. Ahora la cosa es cómo es que reactivamos las actividades económicas y mantenemos las tasas de contagio donde están, no generamos un nuevo pico. Entonces, esto requiere coordinación con el sector privado, con las asociaciones de productores, con los gremios, requiere intervenir muy agresivamente el transporte público, requiere coordinar con gobernadores, con alcaldes, ¿no? Entonces, es otro tipo de escenario, y yo creo que al gobierno le está costando mucho hacer ese giro, ¿no? Y eso es lo que nos estamos jugando en estos días en el Perú, ¿no? Pasar a esa siguiente etapa de una manera eficiente, y creo que al gobierno de Vizcarra eso le está costando, ¿no? Lo está haciendo, pero de una manera muy lenta todavía, ¿no?
Sí, en efecto, digamos, para comentarles sobre el caso colombiano, acá también nos encontramos, yo creo que, bueno, todos estos, nuestros gobiernos latinoamericanos se enfrentan con este mismo dilema de cómo reactivar la economía, cómo reactivar ciertos sectores económicos, pero también cómo seguir conteniendo el avance de la pandemia. Incluso acá el presidente Duque lo llama confinamiento inteligente, ¿sí? Cómo ir reactivando progresivamente ciertos sectores de la economía eh, y cómo, pues, como lo mencionaba, evitar mayores contagios por la COVID-19. Ahora, el presidente Vizcarra hace unos pocos días da unas declaraciones en las que señalaba, y lo cito, con esto hemos aprendido que temas tan importantes como la salud y la educación han estado descuidados desde hace mucho tiempo. ¿Qué opinión, digamos, le genera a usted estas declaraciones del presidente sobre el sistema de salud y sobre el sistema educativo? Es una muy buena declaración, está muy bien, y de hecho, bueno, muchos comentaristas, analistas y algunas instituciones también han llamado la atención sobre, caramba, en el Perú se necesita algo así como un nuevo pacto social, ¿no es cierto?, que ponga por delante el bienestar, la salud, la educación, la integración de todos los peruanos. Todo eso está muy bien, ¿no? El asunto es que no hay igual claridad sobre cómo es que eso se va a implementar, ¿no es cierto? Claro, de un lado alguna gente dice, sí, deberíamos aumentar el gasto público en salud y en educación. Y eso está bien, uno mira los datos y encuentra que Perú está por debajo del promedio latinoamericano en gasto en salud y en educación respecto al porcentaje del producto, ¿no? Sin embargo, también es cierto que tenemos que meterle más el diente a ese asunto, ¿no? Porque también uno mira los presupuestos públicos peruanos en los últimos años y uno encuentra que la asignación presupuestal ha ido mejorando en los últimos años, pero al mismo tiempo uno encuentra que no siempre el gasto asignado es ejecutado, ¿no? Muchas veces los sectores salud y educación no son capaces de ejecutar todo el dinero que se les asigna. ¿Esto qué significa? Que hay que entrarle también a la reforma del Estado, a la reforma de la administración pública, a tener una carrera pública que fortalezca las capacidades estatales. Y luego, bueno, en educación tuvimos una gran discusión sobre la reforma educativa, ¿no? Ok, estamos todos de acuerdo en que hay que invertir más en educación, pero también eso tiene que ir amarrado a evaluaciones de desempeño, a una lógica meritocrática, a una carrera pública, y lo mismo tendría que ocurrir en salud. Y en el Perú la discusión sobre los temas de salud está muy atrás. ¿No? Muy, muy atrasada, muy embrionaria. Sabemos que tenemos que asignar más recursos, pero también sabemos que hay mucha corrupción en el sector salud, también sabemos que no hay una carrera pública clara en el sector salud, también sabemos que hay mucha descoordinación en el sector salud, y entonces ese acuerdo tendría que implicar una reforma muy a fondo que ataque todos estos problemas, ¿no? Y por eso es que, perdón, y con esto termino, uno encuentra esta cosa lamentable que también es terrible y que recorre todos nuestros países, que por ejemplo en estos temas sanitarios nuestros estados han asignado recursos y se descubren y se destapan problemas de corrupción en la compra de estos insumos médicos, ¿no? Este instrumental. Entonces, si es que no va acompañado de una reforma estatal a fondo, pues todos estos problemas van a seguir, ¿no? Bueno, hemos visto que la pandemia ha traído serios desafíos a la economía, ¿sí? Y hay una gran preocupación, pues, por la recesión económica que va a enfrentar, pues, el mundo en general. Pero quisiera que ahora hablemos de los desafíos que el coronavirus ha traído a la política, ¿sí? ¿Qué implica gobernar en tiempos de coronavirus? Bueno, acá, a ver, yo diría que hay múltiples lecciones, ¿no? Una es que, fíjense que esta crisis nos tocó a nosotros los peruanos en un contexto muy particular, ¿no?
Poco tiempo antes, el presidente electo había sido forzado a renunciar, el vicepresidente tuvo que asumir el gobierno, estaba enfrentado con el Congreso. En esa confrontación, el presidente hizo un cierre constitucional del Congreso, hizo nuevas elecciones del Congreso y se acababa de instalar en enero un nuevo Congreso en donde el presidente no tiene bancada. O sea, la representación del gobierno en el Congreso es cero. No hay ni un solo representante del gobierno. Entonces, en ese contexto nos toma la epidemia y yo diría que las dificultades que estamos teniendo también reflejan el drama de un gobierno que no tiene partido, que no tiene bancada, que no tiene gobernadores, no tiene alcaldes, no tiene operadores políticos, y todos estos problemas de operación y de implementación de los que hablamos hace un rato creo que también reflejan esa orfandad, ¿no? Todo esto nos toma en medio de una discusión sobre la importancia de una reforma política, ¿no es cierto? Precisamente el cierre del Congreso se da en el contexto de la discusión de un proceso de reforma política. Tenemos elecciones generales ahora en el año 21, ¿no? En principio para abril del próximo año. Deberíamos tener una elección interna y un proceso de selección de candidatos en los próximos meses, digamos hacia octubre, noviembre de este año. Y entonces, en términos políticos, nos toma en una situación muy precaria, ¿no? Nos toma en un contexto en donde estamos discutiendo una reforma política que quedó a la mitad, que quedó inconclusa, que no se sabe si se va a retomar. Entonces vamos a ir a un proceso electoral con partidos políticos y con candidaturas muy débiles, ¿no? Uno mira las encuestas de opinión, de intención de voto, y uno encuentra que los 2, 3 personajes más populares que lideran la intención de voto no tienen partido, no tienen inscripción política, ni siquiera han declarado que son candidatos en términos formales. Tenemos muchos entonces partidos que pueden presentar candidatos a las elecciones, pero no tienen candidatos claros y probablemente terminen siendo como vientres de alquiler de candidatos independientes. Entonces, en un momento en donde hay desafíos muy grandes para las autoridades públicas, a los peruanos nos toma en un contexto de un sistema político tremendamente débil, ¿no? Entonces, esa es una fuente de preocupación y incertidumbre muy grande, en donde entonces tenemos también ya la emergencia de liderazgos con discursos antisistema y populistas muy agresivos, como se ven también en otros países, ¿no? Ya que menciona pues este tema de los sistemas o del sistema político, en particular para el caso peruano, quiero ahora hacer la pregunta en términos más amplios, si es posible. ¿Qué fortalezas y qué debilidades han mostrado las democracias en el manejo de la pandemia? En general en la En región, general, dices. en la región, sí. Buena pregunta. Yo creo que, claro, hemos tenido un panorama bien variado, ¿no? Y creo que, digamos, una primera gran constatación de la que se ha conversado mucho en la región es, para empezar, la importancia del liderazgo político, ¿no? Entonces, claro, llama mucho la atención la actitud de presidentes como el presidente Bolsonaro en Brasil o el presidente López Obrador en México, ¿no? Que han sido como los casos más claros de una actitud como desdeñosa de la gravedad del asunto, ¿no? Y eso genera consecuencias de política y efectos sobre la vida de las personas muy graves, ¿no es cierto? Entonces, esta es una primera cosa, la importancia del liderazgo político. En un sistema presidencialista, este tipo digamos, tener presidentes que tomen en serio las cosas, que estén dispuestos a escuchar la opinión de los expertos y de organizaciones de la sociedad civil, creo que es muy importante, ¿no? Luego creo que ha habido un tema, justamente esto nos tomó en medio de una transición en donde había, digamos,
salíamos de esto que llamamos giro a la izquierda, empezamos a tener gobiernos de naturaleza más liberal, más de derecha, un panorama más variopinto, ¿no? Y entonces como que el combate a la epidemia nos tomó en medio de esta confrontación, ¿no? Entonces resulta que si es que uno está enfrentando un gobierno de derecha y el gobierno de derecha, bueno, y entonces como que la dinámica tiende a polarizarse, ¿no? Y entonces como que es muy importante encontrar áreas en común para poder tomar decisiones más viables, ¿no? Más estables. Eh, entonces, no sé, miren, bueno, y luego otro tema que me parece que es muy importante es la dinámica federal y subnacional, ¿no? Eso ustedes lo han vivido, ¿no? Tensiones entre el manejo del gobierno central y políticas que deciden los estados, las entidades municipales. Entonces, claro, a veces lo subnacional actuó mejor que lo nacional y en otras veces ha sido al revés, ¿no? Entonces, el contexto es muy diverso y entonces como que los desafíos son muy diferentes dependiendo de cada caso, ¿no? Pero ciertamente nos ha puesto en una situación de mucho estrés y, y va a ser pues muy desafiante, ¿no? Y por este momento creo que las consecuencias son difíciles de prever, ¿no? Quisiera cerrar haciendo una pregunta sobre qué grandes cambios sociales cree usted que se van a materializar. Digamos que en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de COVID-19, una palabra que se ha escuchado mucho en diferentes escenarios ha sido esta de la reinvención. Tenemos que reinventarnos, ¿sí? Es el cliché, ¿sí? De la reinvención después de que esto pase. ¿Cree usted que va a surgir un nuevo sujeto social? ¿Cree usted que van a surgir nuevos liderazgos políticos? ¿Y cuáles cambios sociales y políticos considera usted que se van a dar? Pues es muy difícil responder, pero yo me atrevería bueno, yo me aproximaría a este asunto diciendo que creo que depende mucho de las circunstancias previas, ¿no? Me cuesta mucho imaginar que la pandemia por sí sola va a generar cosas que antes no tenían mayor presencia en el sistema político, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, en Chile, ¿no? Chile estaba en medio de una gran convulsión social y en medio de un proceso de cambio muy acelerado cuando los coge la epidemia, ¿no es cierto? Entonces, uno piensa, seguramente en Chile va a emerger algo muy diferente respecto al manejo del país como consecuencia de la epidemia, en el sentido de que va a acelerar probablemente cosas que ya estaban ocurriendo, ¿no? Eh, pero me parece que otros países en donde, ¿cómo decirlo?, estaban más encarrilados en alguna dirección, seguramente eso va a digamos, el pasado también va a continuar en un sentido más conservador, ¿no? Eh, no sé, quizá otro ejemplo, en el otro extremo uno podría decir Brasil, ¿no? Brasil había seguido un camino con la elección de Bolsonaro en una lógica muy conservadora, muy polarizante, y seguramente también los problemas de manejo de la epidemia van a tender a reproducir esa polarización y la confrontación que ha vivido Brasil en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, yo buscaría la respuesta de esa manera, ¿no? Yo creo que estas circunstancias las sabrán aprovechar algunos que ya en la etapa previa estaban movilizándose y haciendo cosas. Me resulta difícil imaginar que algo surja solamente como consecuencia del manejo de la epidemia, ¿no? Pero por supuesto, todo está todavía en curso y es difícil de prever, ¿no? Sí, claro que sí, es muy difícil prever y hacer pues un análisis de prospectiva, dados los contextos también tan diversos de la región. Profesor, pues muchas gracias por compartir sus opiniones, sus reflexiones.
Fue un gusto conversar con usted sobre estos temas. Bueno, el gusto ha sido mío y saludos a todos los amigos del IEPRI y bueno, que les vaya muy bien también a ustedes. Muchas gracias, profesor.